Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de... Bueno, hoy vamos a hablar de Venezuela y de la República Dominicana, un poco largo y tendido. Venezuela calculó muy mal con los gobiernos del PLD. Le ofertó, lo cual salvó por muchos años la economía dominicana, Petrocaribe, y se robaron los recursos, los beneficios de Petrocaribe, la cúpula del PLD y de sus gobiernos, el de Leonel y el de Danilo. Fue extremadamente condescendiente con lo que pasaba en República Dominicana y nunca sus órganos de prensa, sus movimientos sociales, el partido de gobierno, los partidos del proceso, hicieron causa común con las luchas dominicanas. No fueron solidarios con esas luchas para como fuimos los dominicanos y dominicanas con la lucha de los venezolanos y venezolanas. Y como no podía sorprender a nadie, porque además de corrupto y corruptor, estos son gobiernos dependientes, finalmente, después de todos esos coqueteos por años y de todo ese oportunismo de estos gobiernos para sacarle a Venezuela, termina votando a favor del cerco, el bloqueo y más que eso, el plan de agresión contra Venezuela. ¿Cuáles son las causas? La causa está en lo fundamental, la dependencia, la subordinación a Estados Unidos. Ya llegando a un punto crucial, a un momento crítico, podemos decir. Cuando Estados Unidos evidentemente está descartando todo lo que es el camino electoral en Venezuela, con las derechas como punta de lanza. Eso le fracasó y le fracasó después de la constituyente. Entonces van de lleno ahora con el plan de agresión político-militar. En un contexto continental de contraofensiva estadounidense y de corrimiento del mapa político hacia la derecha por los logros que ha tenido ese contraataque, esa contraofensiva contrarrevolucionaria, contra reformas, contra la independencia de estas naciones. Han cambiado sensiblemente el mapa político, aunque todos los países donde se han producido esos cambios hacia la derecha están camino a crisis de gobernabilidad profunda, porque el trauma ha sido bien grande. Entonces, en un momento en que se va a lanzar esa ruta, podemos decir, en recta final, hacia la violencia en Venezuela, Estados Unidos le jaló las orejas a República Dominicana, y más después de lo de China, donde también oportunistamente este gobierno corrupto y corruptor está buscando fuentes de financiamiento que se le han agotado. Entonces, se sumó a los 18 votos y han creado una situación de cerco político, de bloqueo, porque la resolución implica además todas las medidas, declarando previamente ilegítimo, desconociendo las elecciones, desconociendo el gobierno. Cuando usted hace la comparación de lo que pasó en Honduras, o lo que está pasando en Argentina, o lo que pasó en Brasil, o lo que pasó en Paraguay, o lo que pasa en México, y compara la situación con lo de Venezuela, se da cuenta claramente que la democracia, la libertad, es una mercancía falsificable por Estados Unidos, por las derechas y las ultraderechas de América Latina y del Caribe, que están envalentonadas en dirección a procurar revertir el proceso que dio inicio a una segunda ola de independencia
a un segundo ciclo, mejor dicho, de independencia en el continente. Ya con la Revolución Cubana en los años 60, todavía de pie, se inicia a finales del siglo XX y principios del siglo XXI ese proceso en que Venezuela fue pionera. Venezuela, aparte de todo, y ese todo implica su gran patrimonio natural, su enorme riqueza, la principal reserva de petróleo del mundo, fuentes de agua, de biodiversidad, minerales estratégicos, grandes extensiones de tierras fértiles, que es apetecida por el imperio en su proceso de recolonización de América. Y no es accidental toda la impronta militar en esa zona, las 7 bases militares en Colombia, las flotas marítimas circulando el Caribe y parte del Pacífico. Todo eso lo que indica claramente que hay un proyecto de reconquista de países, naciones que se le fueron un tanto de la mano y que están entonces empeñados en hacer valer cualquier método, cualquier cosa, y a eso se está prestando la República Dominicana en lo que ha sido una especie de estafa a Venezuela, porque durante muchos años se beneficiaron de la cooperación de Venezuela y ahora le dan la espalda para ponerla en mayores riesgos respecto al plan de Estados Unidos y de las grandes potencias europeas. Así ha actuado la República Dominicana. Claro, no se trata, como dicen algunos, de una traición, porque este país nunca hizo eso con sinceridad. Nunca hizo eso porque era parte de su principio. Nunca respetó a Venezuela por conveniencia en un momento determinado. Mientras aplicaba una política ferozmente de derecha en lo interno, neoliberal, privatizadora, depredadora del medio ambiente, y todos los niveles de corrupción de Estado, y el devenir del Estado Dominicano en una dictadura institucional, en una dictadura constitucional corrompida, todo eso lo acompañó de ciertas veleidades en política exterior para darse poses continentales de que estábamos frente a un gobierno de carácter progresista. Los estados que fueron beneficiarios de esas poses en un momento determinado olvidaron las esencias del problema. Es decir, teniendo suficiente información, desconocieron que en fin de cuentas eso era parte de una maniobra política de largo alcance y que tarde o temprano la esencia, lo fundamental, iba a aparecer. Y lo fundamental es que a la hora de none, como se dice en este país, este tipo de gobierno, este tipo de Estado, esta partidocracia de todos esos colores, pero ahora con hegemonía de la morada, están subordinadas totalmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora, qué bueno que se aclare el panorama desde ese punto de vista, la República Dominicana aparece con el grupo ultra reaccionario, junto a México, junto a Honduras, junto a Brasil, junto a Argentina, y así otros también, que no aparecían ubicados dentro de ese grupo. Ahora el imperio dio la orden. Y vamos a ver qué implica esto, pero eso lo vamos a ver en el próximo segmento. Pausamos y volvemos. Cuidado. Tiro al blanco.